GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de Ensueños Floristería. Contactos al 099-877-9043. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Buenas tardes, bienvenidos a Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador, este martes 7 de diciembre del 2021. Vamos a volver la mirada a los temas nacionales, luego de las fiestas de Quito, que con todo respeto no comparto la forma en la que se celebran y con lo que ha pasado en estas fiestas de algunos muertos, muchos detenidos, mucho desorden. Bueno, yo les llamaría más que fiestas populares, fiestas populistas de parte de las autoridades municipales. Mañana probablemente hablaremos sobre este tema. Saludo cordialmente a mi invitado de hoy, el señor licenciado Nelson Erazo. Él es presidente del Frente Popular. El tema de nuestro diálogo es salarios, desempleo, reforma tributaria y el momento político que vive el país. Licenciado Erazo, buenas tardes, muchas gracias. Para comenzar, un tema que este rato está en discusión entre empleadores, el Estado y los trabajadores, el asunto del incremento del salario para el 2021. Un tira y afloja, pero el gobierno dice que al menos esta vez no va a subir a $500 como era su propuesta, o al menos los $25 proporcionalmente como era su propuesta de campaña. ¿Cómo se ve desde el Frente Popular este tira y afloja, esta especie de, no sé cuál sería la palabra adecuada, de que los empleadores ofrecen $2, $3 como si fuera una gran cosa y el gobierno también haciéndole el juego? Nelson, buenas tardes, mucho gusto, muy amable por aceptar este diálogo. ¿Qué piensan ustedes sobre esto de los salarios? Fernando, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este espacio importante para los diversos sectores sociales en donde podemos dar nuestra opinión alrededor de los diferentes temas que atraviesa la sociedad ecuatoriana. Me parece que primero, mi estimado Fernando, es necesario entender que siempre los empresarios se han opuesto a la posibilidad de que los trabajadores puedan vivir con dignidad, al igual que sus familias. Y obviamente los gobiernos que han representado esos intereses han sido los que le han condenado a la clase obrera a vivir en condiciones de pobreza y de extrema pobreza, más aún cuando el salario del trabajador no alcanza a cubrir ni siquiera el 60% del costo de la canasta familiar. Es necesario ubicar, mi estimado Fernando, que en los momentos actuales que venimos de una pandemia, en la cual en el año 2020 se congelaron los salarios a pretexto de que era necesario hacer esa medida para que las empresas no quiebren. Y a pesar de eso, Fernando, es importante este dato, a pesar de ese discurso del tiempo del expresidente Moreno, las empresas en el año 2020 ganaron más de $7 mil millones. En lo que va de este año, en los 6 primeros meses, Fernando, la banca ha ganado $160 millones. Y se habla que las 2,000 empresas han tenido ganancias por más de $6 mil millones. Es decir, las empresas están gozando en estos momentos de buena salud. A quien se ha deteriorado esas condiciones de vida es a la clase obrera. Por eso es necesario entender de que hoy es el momento que se ejecute lo que establece la Constitución, Fernando, de que el salario del trabajador cubra el costo de la canasta familiar. Y para eso es necesario cerrar la brecha entre el salario y el costo de vida, es decir, entre los $400 y los $735 que está el costo de la canasta familiar. Para eso es necesario arrancar entonces con un incremento que signifique al menos de que el salario básico esté en $500 para que en los próximos 3 años podamos establecer el cierre de la brecha entre el salario y el costo de la canasta familiar. Nelson, esa propuesta pues sería dable
simplemente cumpliendo la oferta electoral del presidente Guillermo Lasso, ¿verdad? Pero los empresarios y el gobierno dicen que sería imposible subir los sueldos porque daría lugar a quiebre de empresas, daría lugar a despidos. Ese es el argumento que se viene escuchando permanentemente, pero con los datos y las cifras que usted ha manifestado, es decir, que los empresarios, sobre todo los grandes, estarían en posibilidad de absorber y asumir ese incremento. Mire, siempre ha sido ese el discurso de los empresarios, Fernando. Decir que si se incrementan salarios, quiebran las empresas, que si se incrementan salarios, hay despidos de los trabajadores. Recordemos que en el tiempo de Osvaldo Hurtado o de Jaime Roldós, me parece, ahí se duplicó el salario de los trabajadores y las empresas no quebraron. Lo que hubo es una reactivación de la economía. Y si usted recuerda, hace algunos años atrás hubo un incremento por más de $30 y eso tampoco quebró las empresas. Lo que reactivó es el salario de los trabajadores y obviamente la economía de los hogares ecuatorianos. Sin embargo, hay un dato que nosotros necesitamos establecer, mi estimado Fernando. Si hablamos de una reactivación del aparato productivo, si hablamos de que el Estado tiene que reactivarse, que necesitamos una reactivación económica, no puede ser sobre la base solamente de que las empresas estén bien, porque para que las empresas estén bien, los trabajadores deben tener capacidad adquisitiva, capacidad de consumo, para que la gente pueda consumir lo que le ofrecen las empresas. Y en ese marco también, al haber más capacidad de consumo, más capacidad de compra, es obvio que también usted genera la necesidad de más fuentes de trabajo. Es decir, esto va por doble vía. Mientras la clase obrera reactiva su economía, también se requieren más trabajadores. Lo que ocurre es que los empresarios y el gobierno están descargando la crisis una vez más en las espaldas de los trabajadores. Quieren seguir garantizando sus ganancias sobre la base de congelar y de burlarse de la pobreza de los trabajadores cuando se plantea un incremento de $2.50, como lo hiciera el vocero de los empresarios en el Consejo Nacional de Salarios, y del cual ha sido descartado la presencia del Frente Unitario de Trabajadores. Nelson, en todo caso, el gobierno dice que se sujete y los empresarios a lo que establece el INE, es decir, la inflación anual. Esa es la perspectiva que ellos manejan. Pero también hay una especie de falacia, ¿no? Que dicen que el 1.7% de los hogares, es decir, el 1.7% de los hogares son los que tienen trabajo, y es mentira, porque en muchos casos los dos, tanto esposa como esposo, han sido despedidos y están sin trabajo, o en el mejor de los casos uno de ellos está con trabajo, pero no cubre los 700 y pico que ahora mismo vale una canasta familiar. Vayamos avanzando un poco, Nelson. El gobierno dice que ha mejorado el empleo adecuado en cerca de 160, de 200,000 trabajadores. ¿Hasta dónde es cierto esos datos, esas cifras que maneja el gobierno y que maneja el INEC? A ver, hay aquí algunas cosas que voy a tratar de resumirlas, Fernando, porque me parece preciso lo que tú acabas de hablar. O sea, siempre ha sido ese discurso, el de los empresarios, en el hecho de decir que solamente debe ser la inflación. Por eso es necesario cambiar la ley, mi estimado Fernando. Nosotros hemos conversado con el bloque de Pachacuti, le hemos planteado al compañero Salvador Quispe el hecho de que es necesario presentar una nueva ley de incremento de sueldos y salarios, que signifique el hecho de que se rompa la posibilidad de que los empresarios se nieguen a discutir los salarios, porque ellos siempre dicen, vamos al tema de la inflación. Y claro, declaran una inflación del 0.5 y es obvio, entonces los salarios no tienen incremento salarial. Por eso es necesario cambiar la ley. Segundo, frente a lo que tú has señalado, el hecho del 1.7 de los perceptores, eso es una falacia. Hoy, de cada 10 ecuatorianos, 8 no tienen un empleo pleno, es decir, no tienen un trabajo seguro, un trabajo estable. Y adicionalmente a eso, tú puedes recordar que en el año 2020 fueron despedidos más de 1.200.000 trabajadores como consecuencia de la famosa ley de apoyo humanitario. Y el gobierno ha señalado que para recuperar el tema del empleo, ahora es necesario ir a una ley de oportunidades en donde los trabajadores no tendrán derechos. Sin embargo de eso, ellos hablan de que
se han generado 250,000 plazas de trabajo. La pregunta es la siguiente, Fernando. Si con este Código del Trabajo han generado 250,000 empleos, según ellos, en 6 meses, ¿para qué quieren la reforma laboral? ¿No será acaso para precarizar aún más las condiciones de trabajo? Porque hay que tener en cuenta un tema, Fernando. La ley no genera empleo. La ley lo que hace es regular las condiciones de trabajo, la relación entre el empleador y el trabajador. Por eso es preciso que a la par que se discuta el tema laboral, es necesario discutir también elementos que tienen que ver con la reactivación productiva y entre ellos el tema de la inversión, para que se puedan generar nuevas plazas de trabajo. El Frente Popular, al igual que el Frente Unitario de Trabajadores, hemos presentado una propuesta de lo que es un nuevo Código del Trabajo dinámico, ágil, en donde se garantice los elementos centrales de los derechos laborales: estabilidad, organización, seguridad social, salario justo, salario digno, y el tema también que está en la salud ocupacional, a más de la contratación colectiva. Pero a eso también se requiere el tema de que se haga una inversión importante por parte del Estado en el hecho del campo para poder generar más fuentes de empleo. Sí, Nelson, aquí se ha dicho pues que el asunto del consumo es una forma de reactivar la economía. El consumo es una medición para saber cómo está la sociedad. Pero el gobierno durante los 6 meses ha venido reiterando que toda su iniciativa, sus leyes de oportunidades, su código laboral que está planeando y todo, es para generar empleo y para dar pleno empleo a cerca de 6 millones de ecuatorianos que no lo tienen. ¿Cómo está el asunto de la discusión de un código laboral paralelo que está planeando el gobierno, Nelson? ¿Y cuál es la percepción de ustedes así rápidamente? A ver, primero me parece que el ministro de Trabajo no sabe dónde está parado, al igual que el presidente de la República en materia laboral. El arquitecto Donoso piensa, el ministro de Trabajo, piensa que el trabajo se genera solamente con cemento, bloque, varillas y todo lo que tiene que ver en relación al tema de la construcción, y no entiende que el tema laboral tiene que ver con los seres humanos, tiene que ver con las personas, y esas personas, esos seres humanos, son los que requieren de derechos. Y es evidente entonces que en ese marco es preciso establecer que la ley de oportunidades que nos plantea el presidente de la República no es otra cosa que la copia de lo que ya vivimos en el correísmo. Fíjese usted, en el correísmo se plantearon las jornadas de 6 días en el sector de las florícolas, en donde se eliminaron las horas extraordinarias, en donde se plantearon jornadas incluso de 12 horas también en estos mismos sectores. Pero también el hecho de en el año 2015, a pretexto de que estábamos en una crisis económica, también se planteó la disminución de la jornada de trabajo y con eso la disminución del salario de los trabajadores. Es decir, estamos viviendo lo mismo, Fernando. No hay cambio, no hay tal que hayan nuevas cosas. Lo que están queriendo regresar ahora es al tema del trabajo por horas. Pero fíjese usted qué ocurriría con trabajadores, Fernando, que laboren 12 horas. Si hoy sabemos que los principales accidentes de trabajo se ocasionan a partir de la 5ª hora, cuando el trabajador empieza a declinar en su fuerza de trabajo. ¿Se imagina usted lo que pasaría con trabajadores que laboren 12 horas diarias durante 4 días seguidos? Nelson, es que los empleadores y el gobierno manejan un relato de que hay que aumentar la productividad, es decir, sacarle más del zumo al trabajador, ¿verdad? Y sin tomar en cuenta lo que usted dice, su capacidad de resistencia, su capacidad de descanso que necesita un trabajador. En todo caso, esto de la flexibilidad laboral que venimos escuchando desde hace mucho rato, según los trabajadores, según el sindicalismo, es para precarizar el trabajo. En el marco de eso, ¿cómo está la conflictividad laboral? ¿Qué pasa en el país respecto al asunto de contratos colectivos, el asunto de despidos? ¿Cómo está la conflictividad laboral, Nelson? Bueno, el tema de los despidos continúan en las empresas, en las principales empresas. Hoy, por ejemplo, usted puede ver que las principales empresas que no entregaron las indemnizaciones son las que tienen grandes utilidades. Ahí está, por ejemplo, Almacenes del Juri. Ahí se encuentran, por ejemplo, empresas como Pronaca.
Ahí están las empresas de alimentos, como en el caso de Supermaxi y muchas otras de esas. Están las grandes farmacéuticas, que son en donde se produjeron los despidos de los trabajadores que tenían al menos la posibilidad de tener un salario que les permita tener los ingresos de manera permanente. Pero adicionalmente a esto también, en el Ministerio del Trabajo están represado todo lo que es conflictividad laboral. Fíjese usted que solamente para registrar una directiva que es elegida entre los trabajadores, se demoran entre 4, 5 y 6 meses. Es decir, estas cosas que estamos viviendo no lo habíamos vivido nunca en el Ministerio del Trabajo, porque obviamente debe ser que el arquitecto Donoso tiene más relación con otras cosas, pero no conoce de leyes. Y cuando se desconoce de este tipo de cosas es cuando se provocan este tipo de problemas. Pero hay otros elementos, mi estimado Fernando. El tema de los contratos colectivos en el sector público, que tampoco se agilitan. Es decir, los trabajadores han sido los más golpeados, son en donde más se evidencia la sobreexplotación laboral. Pero también el hecho de cómo ahora el 35%, Fernando, este es un dato que deberíamos tener en cuenta. Recuerde usted que con la ley de apoyo humanitario se redujo la jornada de trabajo a 30 horas, al 50%, y con eso se redujo el salario a $200. Ocurre que luego de un año de que se aprobara esta ley, el 35% de esos trabajadores siguen con salarios de $200. Es decir, a pesar de que ya están con jornada completa, mi estimado Fernando, se sigue imponiendo el hecho de los salarios de $200, y el Ministerio del Trabajo, ante las denuncias que se han venido prestando, no ha hecho caso a las posiciones de los trabajadores. Nelson, usted ha escuchado al ministro de Trabajo, al arquitecto Donoso, a los empresarios, al gobierno decir que los sindicalistas están defendiendo a los que tienen trabajo y se olvidan de los 6 o algo así millones de ecuatorianos que no tienen trabajo. Entonces, eso vendría a ser una especie de decir que son egoístas, ¿no es cierto? Que están solamente pensando en los que ya tienen trabajo. La gente se preguntará, ¿cuál es la concesión, llamemos, el aporte que hacen los trabajadores, que hacen los jóvenes, los estudiantes, los maestros, todos los sectores sociales para la reactivación económica del país, que es una de las exigencias que se maneja y que el gobierno también le tiene como bandera? A ver, mi estimado Fernando, yo tengo 4 hijos. De los 4 hijos, una hija ya es abogada, ya trabaja, pero tengo 3 hijos adicionales que no tienen empleo. Y el problema es que no estamos peleando por yo, como padre de familia, tener ese empleo. Ocurre que yo no quiero que mis 3 hijos sean los esclavos de los empresarios, porque hoy les están diciendo, cuando van mis hijos a buscar una fuente de trabajo, lo que les dicen es, muy bien, vas a venir a trabajar, pero sin derechos. Vas a venir a trabajar con un contrato a prueba de 5 meses. Y que si me da la gana se extiende a 4 años y te puedo votar cuando me da la gana, y vas a trabajar 12 horas o vas a trabajar 6 días a la semana. Están queriendo regresar al tema de la esclavitud. Entonces, cuando nos dicen que estamos defendiendo solamente a los que tenemos trabajo, eso no es así. Lo que estamos es en contra de la esclavitud laboral a la que nos quieren someter los empresarios y el gobierno nacional. Fíjese usted, Fernando, el discurso que dice el presidente Lasso de que los actuales trabajadores tienen derechos, pero los nuevos son los que no van a tener, es como decir que los actuales niños hoy tienen derechos y los que están por venir no tendrán los derechos de la niñez, es decir, el derecho a educación, el derecho a la alimentación o el derecho a la salud. Este tipo de cosas, este tipo de discursos que maneja el gobierno, que maneja el ministro de Trabajo, no es una cosa más que un discurso que atenta contra los derechos humanos de los trabajadores. Y por eso es que nosotros hemos presentado, Fernando, y discúlpeme que con esto pueda culminar la idea, y por eso es que hemos presentado esta propuesta del nuevo Código del Trabajo, pero hemos presentado con algunas propuestas para que signifiquen cómo reactivar el aparato productivo. La señora de la tienda, Fernando, de la tienda de la esquina, o el señor del almacén que tiene los muebles, digamos que aprueba la famosa ley de apoyo humanitario, como nos están diciendo, sin derechos, con salarios de miseria, todo lo que ellos quieran. ¿Usted cree que la señora de la tienda o el señor del almacén de los sillones
¿Va a poder contratar más trabajadores? No lo va a hacer. Y no lo va a hacer porque no tiene compra, no hay quien le compre. Entonces, para que la señora pueda contratar más trabajadores o para que el señor contrate más operarios, requieren evidentemente de que haya una capacidad de consumo. Si no hay capacidad de consumo, por más leyes que hagan, si los trabajadores tienen salarios de miseria, de hambre, evidentemente que las cosas seguirán como hasta ahora. Por eso es necesario entender que es indispensable en estos momentos recuperar los 7.700 millones de dólares de los grandes evasores de impuestos. Con la ley tributaria acaban de condonarles 2.000 millones de dólares a los grandes empresarios, Fernando. Se da cuenta, mientras ellos siguen ganando, les condonan las deudas. Ya, así de fácil, y nadie dice nada en este país. ¿Por qué? Porque hay toda una persecución en contra de los distintos sectores sociales. Nelson, vamos terminando. En ese marco, con ese contexto, con esa situación, ¿qué pasa con los sectores sociales? ¿Qué pasa con el FUT? ¿Qué pasa con el Frente Popular? Ustedes tienen una convención el próximo día sábado, ¿verdad? Aquí en Quito. ¿Cuáles son los requerimientos, las inquietudes, las propuestas que tienen ustedes y las demandas que van a hacer en esa convención? Y luego, ¿qué respuestas adicionales tienen para el gobierno? A ver, Fernando, el día 11 en la ciudad de Guayaquil vamos a realizar la Convención Nacional de los Trabajadores y Sectores Sociales. Vamos a discutir los diferentes problemas por los que hoy atraviesa la sociedad. No solamente el tema laboral, mi estimado Fernando. Vamos a discutir a dónde nos pretende conllevar la ley que está planteando el gobierno nacional sobre las inversiones, que no es otra cosa que poner en venta las empresas estatales a favor de las grandes empresas transnacionales. Se nos quieren llevar las hidroeléctricas, las petroleras, la telefónica como la CNT, se quieren llevar el Banco del Pacífico y se quieren llevar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Los ecuatorianos tenemos que defender nuestro patrimonio y eso vamos a discutir en la convención. ¿Cómo va a ser esa defensa, Nelson? ¿Cómo va a ser esa defensa? Mi estimado Fernando, usted acaba de ver cómo se burlan de las propuestas de los diversos sectores en la Asamblea Legislativa. Los acuerdos entre Lazo y el prófugo Correa dieron paso, ¿no es cierto?, a que se apruebe la ley tributaria. Hoy buscan también, sobre la base de la discusión que están en la Asamblea Legislativa, pasar por debajo el presupuesto general del Estado, en donde se reduce los recursos para salud, educación, en donde no hay los recursos para la seguridad social, como determina el 40%, que sean cerca de 2.800 millones de dólares, perdón, mi estimado Fernando, y que no se entrega. Pero adicionalmente a eso viene lo que decíamos, la ley tributaria, y a futuro viene la reforma laboral. ¿Cómo vamos a defender los derechos? Tenga la plena seguridad que será como siempre lo hemos hecho, en las calles, movilizados, debatiendo, discutiendo con la gente, pero sobre todo con la firme convicción de que será la lucha de los trabajadores y los pueblos lo que detenga el desarrollo y el avance del gobierno neoliberal del presidente Guillermo Lazo. Para concluir, en pocas palabras, de decir, el 2022 va a ser explosivo, va a ser con calles calientes, va a ser con protestas. ¿Ese es el panorama? El 2015, digamos, del 2021 terminará en medio de la agitación social, mi estimado Fernando. La convención va a resolver algunas acciones para demandar del gobierno nacional que se resuelva la conflictividad laboral, pero también para que la Corte Constitucional le obligue a la Asamblea Legislativa y al gobierno nacional a que se entregue la totalidad de los recursos por el 40% que corresponde para la seguridad social. El 2022, evidentemente que será la continuación de la lucha de los ecuatorianos por mejores condiciones de vida. Es el gobierno nacional el que le está obligando a los distintos sectores sociales a continuar en la movilización, en la acción, pero sobre todo a seguir trabajando en la gran unidad de los distintos sectores para botar abajo las medidas económicas. Se nos avecina tiempos muy difíciles. Siguen las pretensiones del incremento en el precio de los pasajes. Continúa el precio de los combustibles a precios exorbitantes. Y a eso súmele usted
mi estimado Fernando, el hecho de que se quieren burlar de las necesidades de los trabajadores con un incremento irrisorio de cerca de $2.50. Ante esas cosas, evidentemente que la lucha social debe ser el camino de nuevas victorias para los trabajadores y los pueblos. Bueno, estoy seguro que esos 2.50 no irán a paraísos fiscales, ¿verdad? Irán a lo mejor en el mismo día se acabará. Muchísimas gracias al dirigente, al presidente nacional del Frente Popular, el licenciado Nelson Erazo, por haber comparecido esta tarde de martes, 7 de diciembre del 2021, en Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador. Señor Erazo, muchas gracias, buenas tardes, señoras y señores, buenas tardes, hasta la próxima. Muy amable, muchas gracias. Somos GAFA TV Online, la nueva dimensión visual desde Ecuador para todo el mundo.